Buenas noches, amigos, familia. Aquí estamos un sábado más en este estudio del fin de los tiempos. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 7 de Daniel. Sabes que hemos venido ya viendo resumidamente lo que es desde el capítulo 1 hasta el 6. Básicamente, el libro de Daniel, que tiene 12 capítulos, en los primeros 6 capítulos nos muestra la parte histórica de quién fue Daniel, muchas experiencias que él vivió, y eso lo encontramos entre el capítulo 1 al 6, un contexto histórico de Daniel, su vida, todo su crecimiento en la nación y el imperio babilónico. Y del capítulo 7 al 12 vamos a ver la parte profética, lo que es el libro, todas las visiones que Dios le dio a Daniel. Dios preparó la vida de Daniel para que fuese ese profeta importante en la historia y que Dios a través de Daniel pudiera dejarnos a nosotros la historia contada en su palabra. La Biblia es la palabra del Señor, es la palabra viva, pero también es un libro profético, tiene un alto contenido profético, escatológico, y Daniel se destaca por eso. Particularmente el capítulo 7 Daniel, me atrevo a decir, creo que es mi capítulo preferido en la Biblia. Porque si nosotros entendiéramos lo que detalla aquí en este capítulo 7, en un solo capítulo Dios nos cuenta toda la historia de la humanidad. Ya lo vamos a ver a detalle, pero Daniel puede ver cómo una serie de imperios humanos iban a gobernar el mundo y al final Daniel puede ver el regreso de Jesucristo a la tierra. En un solo capítulo, a través de Daniel, Dios nos permite ver toda la historia humana. Cabe recalcar que hasta este punto Daniel estuvo interpretando las visiones de otras personas. No habla de ninguna visión personal que él tuvo. La experiencia con los reyes de Babilonia, Nabucodonosor, su hijo Belsasar. Daniel hasta el capítulo 6 ha interpretado sueños y visiones de otras personas. Pero ahora del 7 en adelante, sí vamos a ver que todas las visiones son ya de parte de Daniel, experiencias que él tuvo con Dios, encuentros angelicales. Quiero decirte también que no, el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 no están desconectados el uno del otro. Hoy vamos a ver este capítulo que se titula Visión de las cuatro bestias y luego el capítulo 8 dice Visión del carnero y el macho cabrío, pero no está desconectado el uno del otro. Luego viene la visión de las 70 semanas en el capítulo 9, pero vamos a ir viendo cómo a medida vamos avanzando en los capítulos, como que fuéramos haciendo un acercamiento o un zoom a los acontecimientos que están ocurriendo. Este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. Hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 15 y el otro sábado vamos a verlo del versículo 16 al 28 y vamos a ver a detalle qué es lo que está ocurriendo. Quiero decirte que el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 2 son la misma visión. Si recuerdas, en el capítulo 2 pudimos ver la perspectiva humana de lo que fueron todos estos imperios. El capítulo 2 fue un sueño que Nabucodonosor tuvo. Él puede ver cómo iban a existir unos imperios reflejados en oro, plata, bronce, hierro. Y esta es la perspectiva humana de riquezas, de todo lo que iba a ocurrir por medio de hombres. El esplendor de estos imperios, la majestad de estos imperios, etcétera. Pero el capítulo 7 ahora es Daniel teniendo un sueño y una visión de parte de Dios y Dios le muestra en realidad qué es lo que ha existido detrás de todos estos imperios. Y Dios le muestra que en realidad son bestias las que han existido, potestades que han irrumpido en el mundo espiritual y que han afectado la humanidad. Pero aún en medio de todo eso, Dios tiene el control. Entonces el capítulo 2 y el capítulo 7 son una misma visión. El capítulo 2 es la perspectiva humana y el capítulo 7 es la perspectiva divina de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Entonces lee conmigo en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vamos a ir versículo a versículo y si notas cronológicamente el capítulo 7
estaría entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque en el momento en que Daniel tiene esta visión, fue bajo el imperio de el hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdas que fue el último rey de Babilonia, el que tuvo una consecuencia y un decreto divino de parte de Dios porque había blasfemado contra los utensilios de la casa de Dios y todo lo que le ocurrió? Eso lo vemos en el capítulo 5. Entonces, en el primer año del imperio de Belsasar, fue en ese momento donde Daniel tiene este sueño y esta visión. Y dice, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es los cuatro vientos del cielo? ¿Qué es el gran mar? Quiero decirte que no vamos a tener ninguna interpretación humana. Muchos teólogos respaldan esto, pero también te voy a compartir muchos versículos bíblicos que respaldan estas referencias. Y por cuestión de tiempo solo te voy a dictar los versículos, tú puedes leerlos en tu casa, pero cuando dice los cuatro vientos del cielo, habla de fuerzas espirituales que están combatiendo en el gran mar y hay una batalla y eso es lo que vamos a ver a continuación, que son estas cuatro bestias que están teniendo una lucha. Puedes buscar en Jeremías 49:6, Jeremías 51:1, Zacarías 6 del 1 al 6. Estos versículos nos explican y nos hacen referencia a que cuando hay una referencia a vientos, son potestades, son quizás fuerzas espirituales que están ahí para accionar y dice que estaban combatiendo en el gran mar. El gran mar puede ser referenciado a un mar físico, es muy probable que fuera el mar Mediterráneo, este gran mar en la región del Oriente. Según Números 34, del 6 al 7, puedes ver esa referencia, o puede ser una alusión a las naciones, a pueblos. Daniel 7:17, Salmo 65:7, Isaías 17, versículo 12 y 13, y Apocalipsis 17:15 nos hace referencia a esto. Entonces lo que estamos viendo ahí en el versículo 2 es que hay una lucha, se quiere desatar una lucha en el ambiente espiritual por el poder de los pueblos, por el poder de las naciones. Y eso lo vamos a empezar a ver ahorita en el versículo 3 cómo se empiezan a soltar estas bestias. Entonces dice el versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Eso es el versículo 4. Y esta primer bestia sabemos que Babilonia, como te decía, es la misma visión del capítulo 2. Más adelante, al final del capítulo 7, también Daniel recibe una explicación de lo que significaban cada una de estas bestias. Un ángel, un ser celestial, le explica que esto, este significado, pero Daniel dice que ve una bestia semejante a un león y que tenía alas. Y eso, cada bestia, cada imperio va a estar representado por un animal y por las características de este animal que es un símbolo. Cada uno de ellos tuvo fuerza, cada uno de ellos tuvo tenacidad, cada uno de ellos tuvo violencia. En este caso, Babilonia es un león y unas alas que representa fuerza, velocidad, y podemos saber con seguridad que se refiere a Babilonia porque en las arquitecturas antiguas en Babilonia, en las puertas de Ishtar, eran muros y puertas que estaban figuradas con leones, con águilas. También Jeremías 4:7 y Jeremías 4 del 19 al 22, Ezequiel 17, versículo 3 y versículo 12 nos enseñan que es una referencia, que el león y alas de águila es una referencia a Babilonia. Ahora, dice que a esta bestia se le fueron cortadas las alas y se puso enhiesta como hombre, eso quiere decir que se puso en pie. Vemos que es una referencia clara a Nabucodonosor, ya aprendimos lo que le sucedió. Él
fue humillado, él fue tratado y procesado por Dios, al punto de que él pasó por un proceso donde su imperio y su reinado fue quitado, él entró en una condición aún más baja que el humano, él parecía un animal, comía con los animales. Entonces vemos que esta primer bestia es una referencia al imperio babilónico. Ahora dice el versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia, que es representada como un oso, es una referencia al imperio medo-persa. También lo sabemos, lo estamos viendo en este momento, y a lo largo de todo el libro de Daniel vamos a ir viendo cómo en la historia aproximadamente del 610 antes de Cristo en adelante, todos estos imperios iban a entrar subsecuentemente en el poder. Babilonia, luego Media y Persia toma el poder, luego después lo iba a tomar Grecia y Roma, y así estamos viendo la historia y los detalles de estas bestias y de estos imperios. Entonces dice que era como un oso que se levantaba más de un costado que el otro, y eso es una referencia a la debilidad y fortaleza que tenían estos imperios, los medos y los persas. El pueblo persa de alguna forma tenía una representación de ser un pueblo más fuerte y más violento. Y dice que este oso tenía en su boca tres costillas. Muchos historiadores creen y teólogos que es una referencia a cómo Media y Persia tomaron el control y dominaron las regiones y los imperios de Babilonia, Egipto y Lidia. Entonces vemos detallado ahí este imperio. Luego sigue en el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ok, ahora vemos un leopardo con alas de ave y también es una referencia a fuerza, velocidad, ímpetu. Creo que no hay animal más veloz en la faz de la tierra que los leopardos. Son animales súper rápidos y esta bestia es una referencia a Grecia. Grecia entra en el poder bajo el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un hombre muy importante en la historia humana y vamos a ver que Alejandro Magno de alguna forma en la Biblia es mencionado varias veces a través de estos imperios. En este caso el bronce, este oso, más adelante lo vamos a ver como el macho cabrío. Entonces, él toma mucha importancia y vamos a ver, como te decía al principio, cómo esto va abriendo paso a lo que vamos a aprender en los siguientes 11 capítulos. Dice que tenía cuatro cabezas. Alejandro Magno fue un emperador que murió joven. Él murió a sus corta edad, 33 años, pero en su corta edad él conquistó todo lo que fue eh, muchas de estas regiones del Oriente, muchas naciones, muchos países. Quiero confesarte que yo no soy un historiador, la historia no es mi fortaleza, pero vemos que con seguridad que Alejandro Magno es el que es referenciado con este leopardo y estas cuatro cabezas, según la historia, fueron sus jefes de ejército que tomaron el poder porque él no tenía un descendiente, él no tenía un hijo, entonces fueron estos jefes de ejército. Ptolomeo tomó la parte de Egipto, Casandro tomó Macedonia y Grecia, Seleuco tomó lo que fue la región de Siria y Babilonia, y Lisímaco tomó lo que fue la región de Tracia. Ahora, estos cuatro jefes de ejército que tomaron el poder de Grecia van a ser muy importantes de aquí en adelante, sobre todo lo que es Ptolomeo y Seleuco, que eh, toman posesión de la región norte y la región sur, y eso es lo que nos enseña el capítulo 11. El capítulo 11 se titula Los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Creo que es el capítulo más difícil de entender en la Biblia, pero con la ayuda del Espíritu Santo y de la historia vamos a aprenderlo eso en su momento. Pero esta es la referencia a la tercer bestia
que es un leopardo que tiene alas de águila y cuatro cabezas, que es Grecia y sus gobernadores. Ahora dice el versículo 7: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno, el pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Tú y yo tenemos que tener claro que todo lo que estamos viendo en Daniel está referenciado en Apocalipsis. Creo que la mayoría de creyentes que de alguna forma en algún momento se han dedicado a profundizar un poco en esto, saben que Daniel y Apocalipsis tienen una fuerte relación, y este cuerno pequeño, este cuerno que habla grandes cosas, que habla grandes blasfemias en Apocalipsis, nos da detalles claros que es el anticristo que se levanta contra Dios. Y vemos que esta cuarta bestia es una representación a Roma. Roma tuvo su auge, su fuerza algunos años antes de Cristo, y hasta llegar aproximadamente al 470 después de Cristo. Entonces ahí fue el auge del Imperio Romano, pero luego dice que esta bestia ahora tiene 10 cuernos, y tenemos que entender que en la Biblia cada vez que menciona una costillas, cuernos, eso es referencia a reinos, pueblos u hombres. También hay una interpretación de que esos 10 reinos es una referencia clara a las 10 potencias que hoy tienen un gobierno en el mundo. Cada una de estas naciones tienen peso en lo que puede ocurrir en el mundo, pero detrás de todo eso Dios tiene el control, y vemos que de ahí, de estos 10 reinos, aparece otro reino pequeño. Este cuerno pequeño, como te dije, es claramente el anticristo. En el fin de la era, él viene con todo el poder satánico para derribar estos reyes. Dice que derriba a 3, no sabemos en realidad qué es lo que va a ocurrir, pero es una referencia a él. Entonces Daniel está viendo todo lo que está ocurriendo. Pero luego del versículo 9 al 15, la historia cambia. Daniel ve a Dios el Padre en el trono, y ve cómo Dios le entrega el poder a Jesucristo, y Jesucristo va a descender a la tierra. Daniel es caracterizado porque vio profecías, acontecimientos que no hemos visto aún, no se han cumplido. Daniel, por eso te decía, me fascina porque el capítulo 7 nos detalla toda la historia humana, todo lo que ha ocurrido desde 600 años antes de Cristo, y durante todos estos 2000 años, todo lo que ha pasado, Dios se lo reveló a Daniel, y sabemos que Daniel fue ese hombre entendidísimo en visiones de Dios. Quiero darte un tip y algo glorioso que el Señor reveló a mi vida una vez. Del versículo 9 al 11 vamos a ver un mini capítulo 4 de Apocalipsis. Pero sabemos que el capítulo 4 de Apocalipsis es la adoración celestial y todo el ambiente donde Dios habita. Y del versículo 11 al 13 vamos a ver un mini capítulo 5, donde el Cordero recibe toda gloria y toda honra. Entonces, es impresionante lo que vamos a ver ahora, y cómo todo el escenario se prepara para que Jesucristo tome el reino y el poder. Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, Daniel nos acaba de resumir en unos 2 versículos todo el Apocalipsis 4. Daniel ve al Padre, ve a este Dios maravilloso,
que es ese anciano de días que está vestido de gloria, que está vestido de santidad, que está rodeado de todo esplendor. El fuego, Dios tiene fuego, el fuego forma una parte importantísima en Dios. En otro momento vamos a aprender más sobre estas características de el fuego y Dios. Dios purifica, Dios limpia, Dios sana, Dios quema todo lo malo, etcétera. Pero Daniel está impresionado con todo esto y vamos a verlo más adelante porque Daniel, después de estas visiones, queda como muerto, tirado en el suelo, queda dormido. En el capítulo 10 vamos a entender eso. O sea que, no sé, quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no quedas como en un éxtasis de una experiencia con Dios, que te quedas como tirado en el suelo de tanta gloria? Y tenemos que entrar en esos escenarios en intimidad con el Señor. Ok, dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida por cierto tiempo. Lo que está viendo aquí Daniel en el versículo 11 y 12 es como cae el imperio del anticristo, como la bestia es derrotada, como llega al fin este imperio perverso que es un último periodo de 3 años y medio, y eso lo vamos a ir aprendiendo a detalles a medida avancemos en el estudio. Ahora dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo que más me fascina de que tú y yo, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es que somos parte de un reino que no va a tener fin. Todos estos imperios cayeron en su momento, ya desaparecieron. Tú puedes visitar hoy Roma, puedes visitar Grecia, no son más que ciudades, no son ya imperios, pero el reino de Jesucristo es un reino que no va a tener fin, es un reino para siempre y Jesucristo viene a esta tierra, lo dicen muchos pasajes de la Biblia, para entregarle el reino a los santos. Jesús es un rey humilde, Jesús es un rey, imagínate, que viene a servirnos y darle el reino a los demás. Piensa en esto, cuando Jesús estaba con sus discípulos, él siendo el rey de reyes y señores de señores, él vino a lavar los pies de los discípulos. Y déjame decirte, nosotros tenemos que tener la humildad. Pedro le dijo al Señor, Señor, tú no me lavarás los pies. Y no se cabe en nuestra mente imaginar eso, pero entender que Jesús viene para estar al servicio de nosotros. Jesús no es como los reyes de la tierra que quieren súbditos, que quieren tener a todos bajo como esclavos, bajo lo que ellos dicen. Jesús es un rey servidor y eso es maravilloso ser parte de esto. Entonces, del versículo 13 y 14 Daniel ve un mini Apocalipsis 5. Jesucristo viene frente a la presencia del Padre. En Apocalipsis 5 nos dice que el Padre le entrega el rollo al Cordero, que todos adoran al Cordero, que el Cordero está en el centro del trono, en medio de los cuatro seres vivientes, etcétera. Y Daniel ve cómo él recibe el reino, cómo Jesús viene en una nube, cómo Jesús viene a la tierra para heredar por siempre el reino y que la historia llegue a su fin. Ese es el fin. Cuando Jesús dijo, y será el fin, es viniendo Él a la tierra. Entonces, ahí nos vamos a quedar por hoy. El otro sábado vamos a ver de lo que continúa. Es fascinante. Vamos a ir versículo a versículo aprendiendo, pero es maravilloso. Y como te dije al principio, el capítulo 7 de Daniel es, me atrevo a decirlo, es mi capítulo de la Biblia preferido. Tú puedes tener otros, no hay problema. Eso es interpretaciones personales. Pero a mí el capítulo 7 de Daniel es mi capítulo preferido, es el capítulo que más me fascina. En un solo capítulo Dios nos cuenta toda la historia humana, el fin de la historia, el
Padre está exaltado, el Hijo toma el poder, toma el reino, viene a establecer un reino eterno. Y Daniel pudo ver eso, lo pudo ver así como Juan, lo pudo ver así como todos los demás apóstoles, todos los que vieron la revelación del regreso de Jesucristo, el fin de los tiempos. Y por eso estamos tú y yo aprendiendo, entendiendo y sabiendo que Dios tiene una historia que se va a cumplir. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por esta noche. Gracias por amarnos. Gracias por todo lo que está escrito aquí en tu palabra. Oro para que más allá de información puedas fascinar nuestros corazones, nos puedas enamorar por el regreso de Jesucristo y que el corazón de muchos sea encendido para estar listos y preparados para recibir al Señor en el aire. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente sábado. Siempre te invito a que nos ayudes a compartir, llegar a otras personas y que muchos puedan aprender qué es lo que está en el plan y el corazón de Dios.